Recibir ahora a Ricardo Sánchez, que es secretario general de la CTA Autónoma Entre Ríos, para hablar de lo que se viene. Han llamado una movilización para reclamar por los tarifazos que se están dando. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. En realidad, esta convocatoria surge desde las dos CTA, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, más camioneros y la Corriente Federal, ¿no es cierto? Como De todo el bloque sería que están el bloque llamando. mayoritario. Esto nos indica que también hay otros participantes, digamos, porque es un espacio más bien multisectorial el Claro. que se está dando, donde también están sectores de las pymes, de los pequeños y medianos industriales, comerciantes y demás, que la están pasando de la misma manera que la están pasando los trabajadores. Fundamentalmente esto se inicia en Buenos Aires, el día jueves 10, se va a replicar en Rosario, después se replica en Mar del Plata, digamos, como ejes centrales, pero después cada ciudad y cada provincia va a ir buscando una fecha y los consensos necesarios como para que esto sea realmente una movilización popular más allá de un sector, ¿no? Claro, porque pensaba por ahí, creo que esto puede estar equivocada, pero digo, la cantidad, si coinciden el día, el horario y la ciudad, y que cuanto mayor gente se movilice, quizá tiene más llegada. Sí, obviamente, lo que se busca es la canalización, digamos, de la protesta social, bueno, a través de nosotros y de otras instituciones, pero de alguna manera yo creo que, como te decía al comienzo, los más afectados son los sectores asalariados y fundamentalmente también los sectores de la pequeña y mediana empresa, digamos, que son los que están siendo castigados por la política económica. Así que en función de los recientes anuncios del gobierno nacional en materia de aumento de tarifas eléctricas, del gas y fundamentalmente la quita de subsidio al transporte, hace que sea un combo bastante explosivo, digamos, por así decirlo, ¿no? Bueno, recién estábamos hablando de una noticia que decía, claro, Entre Ríos va a asumir el 50% de la quita de ese subsidio, pero hay otros 50 que decían, bueno, la tarifa se va a tener que hacer cargo. Y el pasaje hoy está en 14 pesos con 75 centavos, pero llevarlo a 28 pesos para el trabajador es el que toma 4 colectivos por día, por ejemplo. Sí, sí, realmente es una complicación muy grande. Bueno, los componentes del transporte y los componentes de la tarifa en un hogar se están llevando prácticamente un 60 o un 70% del salario. Exacto. Esto, digamos, es prácticamente inviable que una familia tipo pueda subsistir con esta lógica de mercado, ¿no? Porque obviamente que lo que el gobierno aplica es una lógica de mercado, no una cuestión social, que todo componente, digamos, ya sea energético, sea el gas, la luz y demás, debe contemplar, digamos, por parte del Estado ese componente social, ¿no? Como bien, como un bien, digamos, que ayuda a superar y al progreso también, no solamente de la familia, sino de brindar mejores condiciones a los trabajadores, a los niños y fundamentalmente crear las condiciones para que un pequeño y mediano comerciante pueda tener su negocio abierto. Sí. Hoy vemos cómo se cierran los negocios, digamos, pues es prácticamente imposible el sostenimiento en función a que se le va todo en tarifas y en impuestos Sí, indirectos, ¿no? sin hablar que el salario quedó completamente retrasado. Completamente retrasado. Es verdad, no solamente retrasado, sino la pérdida del poder adquisitivo, Eso. Pérdida fundamentalmente, ¿no? total. O sea, Imagínense que un salario va perdiendo mensualmente respecto a la inflación y eso se vuelve prácticamente irrecuperable, digamos, inclusive con el mecanismo de las paritarias, porque uno cuando va a discutir paritaria a veces
lo hace a los 3, los 4 y a veces el gobierno quería llevarlo hasta los 6 meses. Sí. Entonces se vuelve prácticamente imposible y cuando va recuperando algo ya tiene por delante otro factor desequilibrante del salario. Entonces realmente la pérdida del poder adquisitivo de estos últimos años del salario ha sido tremenda. Bueno, el año pasado cerramos creo que con más de 45 puntos de inflación en lo que fue todo el año. Hubo tarifazo en cuanto a luz eléctrica, gas natural, hablamos del pasaje de colectivo, tarifazo, pero cosas... Y para este año la perspectiva para como empezó el año sigue siendo lo mismo. ¿No le parece que están como... o sea, la gente se da cuenta, está anestesiada, no hay reacción? Digo, con una convocatoria que ustedes están haciendo ahora para el jueves, viendo Sí, este panorama habría que ir en masa. O sea, el gobierno, digamos, como estrategia, siempre buscando los diciembre, en los últimos años, después del 2001, digamos, sí. siempre se temió el desborde social y todo esto, que el gobierno lo toma así, puso, digamos, en los planes sociales y demás, reforzó. No en todo, por ejemplo, los jubilados han quedado totalmente Descubiertos. prácticamente no es una jubilación la que perciben, ¿no? Sino un subsidio. Pero bueno, ahí hubo un poco una movida, creo yo, del gobierno en cuanto a volcar, fundamentalmente en el cordón bonaerense, en el primer cordón, que es la situación más preocupante y demás, estratégicamente creo que lo hizo, no lo hizo ni siquiera por solidaridad, sino como una cuestión estratégica. Para mantener tranquila la cosa. Exacto, pero fíjese a los días que estamos en enero y ya estamos en otra situación, si se quiere, y esta situación yo creo que se va a ir agravando no solamente con el asalariado, concretamente cuando vengan la discusión de la apertura de las paritarias ahora, febrero-marzo, que ya se empieza a discutir, sino los sectores populares. Digamos, yo creo que esto se va a ir incrementando y las tarifas, que insisto, son prácticamente impagables. Así que vamos a tener un año muy movido y yo creo que independientemente del proceso electoral que se avecina y demás, yo creo que este año es muy complejo porque el ajuste sigue y se agudiza, se va a agudizar. Bueno, hay otra noticia que quizá pasó un poco desapercibida, que es desde el gobierno hace tiempo que se está impulsando la reforma laboral. ¿La reforma? Laboral. Laboral, sí. Leí por ahí que decía de bajar la cantidad de horas de trabajo, dejarla de 6 a 4, media jornada, todo esto porque por los desempleos que empieza a haber. O sea, ¿qué opinan ustedes de la reforma laboral? Bueno, en el mundo se ha discutido esto de la disminución de las horas laborales. Acá está planteado para las empresas con problemas o con situación de crisis. Es decir, que como medida paliativa. Siempre cuando va a haber una reforma o se pretende una reforma laboral, en los países periféricos como el nuestro, se hace, digamos, en los procesos de crisis, no en los procesos de crecimiento. Hoy la Argentina no crece, por el contrario, tenemos una crisis social muy grande, es decir, que no ayuda en nada la reforma laboral. Es decir, si acá no hay condiciones, primero, de ponerse de acuerdo los sectores del trabajo, los sectores de la producción y el gobierno, que jamás este gobierno lo quiso hacer, digamos, porque no le interesa, si no le interesa el capital especulativo y demás, este sistema de producción funciona. Cualquier sistema de modernización, si se quiere, entre comillas, de cualquier ley laboral, se hace con empleo. Es decir, cuando empieza a funcionar ese engranaje. De lo contrario, no sirve, digamos, porque en recesión
no mueve el tablero como se dice habitualmente. Claro. ¿No? Realmente hablar hoy de una reforma es una señal al Fondo Monetario Internacional que se lo viene pidiendo hace rato y demás, pero es para cumplir obligaciones de endeudamiento que ha tenido este gobierno. Pero no es la solución. La solución es el consenso, digamos, en la producción y fijar reglas de realmente que produzcan por parte del Estado beneficio a los sectores de la pequeña y mediana empresa, que son los sectores que más son multiplicadores de trabajo. Pero lo que estamos viendo es que, por el contrario, hoy una pequeña y mediana empresa está cerrando una fábrica por día. Sí. Es prácticamente imposible el sostenimiento de esto, de una reforma laboral en estas condiciones. ¿Y usted cree que todo el proceso de eleccionario, justamente que se viene ahora electoral, o sea, bueno, empiezan las nuevas propuestas, hay gente que va a tirar para su lado, va a proponer, bueno, está bien que se promete muchos años, después no se cumple nada, pero digo, ¿puede traer algún tipo de beneficio este año? Cualquiera que agarre la Argentina, digamos, en el futuro, tiene un grave problema que es el endeudamiento. Es decir, nosotros estamos en condiciones de entrar prácticamente en cesación de pago yo creo que a fin de año o en el año 2020. Es decir, que es un problema muy grande para la Argentina si no se cambia un modelo económico de especulación y financiero por excelencia. Si no se cambia un modelo económico y se llama a las grandes mayorías a poder sacar el país adelante, va a ser muy complicado. Realmente los gobernantes que asuman van a tener que tener la capacidad de superar las instancias eleccionarias y ir fundamentalmente a buscar los grandes consensos, como lo han hecho otros países cuando han estado mal, ¿no es cierto? Digamos, digo, por nombrar históricamente, un gran pacto de la Moncloa, algo superador que permita fijar las bases, digamos, 2 o 3 puntos que se pueda poner de acuerdo la dirigencia política, la dirigencia gremial y la dirigencia de la producción para sacar el país adelante. Pero en estas condiciones, con estos modelos económicos, es prácticamente imposible. Con esto es imposible, pero ¿hay alguna propuesta, hay alguna posibilidad? Yo creo que sí, que hay gente que está trabajando en propuestas alternativas. Bueno, se verá si los partidos políticos, digamos, que mayoritarios después toman esas propuestas, porque a veces no son visibles a la luz del público en general y a veces a la misma prensa, ¿no? Sí. Pero hay gente comprometida en el país, hay gente muy capaz, digamos, que tiene propuestas para realmente llevar una Argentina que merezca ser vivida, ¿no? En estas condiciones, cuando tenemos el caso de la niñez, digamos, y todas estas cosas, la pobreza que hay en los sectores de la niñez, y todavía queremos meter preso a los chicos digamos, de 15 años. Porque ahora se presentó esa propuesta, bajar la edad, que bueno, ya estaba pedida hace bastante también. Sí, por eso se insiste en estas cuestiones y realmente eso no nos lleva a ningún lado, sino a que cada vez sea un grupo más pequeño, digamos, que pueda gozar de los beneficios de una economía, digamos, muy en contra o realmente en contra de los intereses nacionales y en contra de los intereses del pueblo, ¿no? Esto es así. Ricardo, vamos a reiterar la convocatoria para el jueves. La convocatoria del jueves se hace en la ciudad de Buenos Aires, Sí. ¿cierto? ¿No se va a movilizar Paraná? Lo que te quería explicar. Sí. Nosotros estamos buscando los consensos necesarios, convocando a los demás sectores para buscar una fecha Okay. para replicarla en la ciudad de Paraná. Obviamente que lo vamos a hacer. Claro. Lo que sí estamos apostando, lo del jueves primero, como visibilización mayor en la capital federal, y después de ahí buscaremos una fecha nosotros. Ya hay compañeros también en el interior de la provincia, en Concordia, en Gualeguaychú, que están trabajando,
en función de que no solamente se replique en Paraná, sino que se vaya replicando en distintos pueblos de Entre Ríos que están sufriendo las mismas consecuencias que estamos sufriendo todos, ¿no? Así que un poco todavía no tenemos la fecha. Lo que sí Claro. que estamos trabajando en función de buscar una fecha y en función también de hacerlo lo más participativo posible, que esto es lo bueno de la convocatoria, poder que todos los sectores puedan expresarse, Se ¿no? unifiquen y tengan un lugar para expresarse. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por Gracias. venir.